Amén. Hay gritos de júbilo en este lugar. Amén. Cuando uno está vivo para Cristo se goza, puede pegar gritos y todo. Gracias al grupo de alabanza, a las voces, al coro. Gracias a todos los vocalistas. Muy agradecidos. Nos preparamos para la enseñanza esta noche. De verdad que para mí es un gozo, es una bendición que Dios me haya escogido para darles a ustedes esta clase esta noche. Me apasiona el tema. Y es dado especialmente porque es a través del Espíritu Santo que nuestras vidas se regeneran y cambian y se transforman. Y qué bendición es saber que Dios es bueno y que Dios es fiel y que llegó mi hermano allá, lindo de verte. Estabas por México, te salió bien todo, te entregaron tu visa y todo. Amén. Ya va otro para Juárez muy pronto, para que al final hablemos con otro hermano que va para Juárez a su visa. Qué bendición. Gracias, amados hermanos, que Dios les bendiga y vamos a entrar directamente a la enseñanza. Damitas, gracias por ser parte. Tenemos un grupo de alabanza precioso, ¿verdad? Hermoso. Las personas, no solamente en su aspecto, sino hermoso porque son hijos e hijas de Dios y en su corazón tienen a Cristo. Amén. Bueno, en esta noche vamos a hablar justamente de lo que es la teología práctica en cuanto a la regeneración. Y no soy biólogo ni químico, pero algo sí entiendo en cuanto a lo natural de lo que es la regeneración. Y vamos a estudiar de eso a nivel natural y después vamos a lo espiritual. Pero sí quiero hacerles entender el vocabulario que tenemos para esta clase, el vocabulario clave. Me gusta empezar así porque sé que tengo estudiantes excelentes por todas partes. Entonces queremos que estos estudiantes continúen aprendiendo la palabra. Y sí quiero decir algo importante a nuestros estudiantes de Centro y Suramérica que no están vinculados con la iglesia de la Roca Katy o con la iglesia de la Roca Katy, sino están así en algún lugar viéndonos. Es lindo vincularse a uno con una red social, pero es muy importante congregarse y ser parte de una congregación. Bien, el vocabulario esta noche es posición, creación, regeneración, vivificación, adopción y resurrección. Es el vocabulario clave para que podamos entender el impacto que tiene lo que es ser regenerados, la regeneración que causa nuestras vidas. Entramos al estudio por medio de la palabra y vamos a orar como acostumbramos siempre, todos aquí, y decimos algo muy lindo, una confesión de fe al estudiar la palabra del Señor, que ya es costumbre de nuestros estudios. Dice así: amado Padre Celestial, he venido a estudiar tu palabra. Vine a edificar mi casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplan vientos, mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, aplico y amo tu palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan 1, 12 y 13 nos dice lo siguiente: mas todos los que lo recibieron, ¿a quién? A Jesús, a quienes creen en su nombre. ¿El nombre de quién? De Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. El nacer de nuevo es la obra suprema de Dios que hace efecto a nuestras vidas y hace el cambio en nuestras vidas y hace la transformación de nuestras vidas. Y a ese cambio le llamamos regeneración. Sabemos que dentro de la palabra regeneración hay una pequeñita sílaba que es gen. Y gen es justamente la porción más pequeña que hace nuestro ADN y lo que llamamos nosotros genes, y donde la palabra genética, y obviamente viene también del libro Génesis, el principio, lo más íntimo de nosotros, lo más pequeño, nuestras células más pequeñas, que hacen de lo que es nuestro ADN. Nosotros, porque veníamos de una constitución, de una vida pecaminosa antes de Dios,
nuestros genes estaban corruptos, estaban dañados, estaban malos. Y en el tiempo y el momento que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, empezó el Espíritu Santo, que la regeneración es la obra del Espíritu Santo, es la obra de arte que hace en nosotros. Y a medida que nosotros le entregamos a Dios que trabaje en nosotros y obre en nosotros, a esa misma medida el Espíritu Santo empieza a regenerar nuestras vidas, y esa vida pasada que tuvimos, esa vida que tuvimos pecaminosa, ya no nos va a afectar más, porque ahora estamos en Cristo Jesús, ahora somos salvos por gracia, y ahora caminamos en la gracia de Dios a través de la regeneración del Espíritu Santo que efectúa en nosotros. Está lindo entender este concepto, porque la regeneración tiene varias cosas que tenemos que entender nosotros. La regeneración tiene que ver con un nacimiento de nuevo. Vamos a estudiar eso con mucha cautela y precisión. Tiene que ver con una limpieza, tiene que ver con una vivificación, tiene que ver con una creación o recreación y una resurrección. Es tan lindo ver cómo el Espíritu Santo nos aborda a nosotros y empieza a transformar nuestras vidas y empieza a hacer cambios en nuestras vidas. Aquella persona que vino a Cristo Jesús y tenía mucha disposición a mentir, ya no miente más. Aquella persona que tenía mucha disposición a envidia y a celos y a egoísmos, ya corta con eso. ¿Y por qué pasa eso? ¿Es fuerza de voluntad? ¿Es porque yo lo hago porque quiero cambiar, entonces quiero cambiar y es por mi fuerza que cambio? No, es algo soberano que viene de Dios. Él es el que nos regenera, el que nos transforma, el que nos cambia, siempre y cuando nosotros demos la oportunidad a Dios continuamente en nuestras vidas, que participe y obre con nosotros, y que su presencia, lo que estábamos cantando, su presencia empiece a transformar nuestras vidas, porque ahora somos el templo del Espíritu Santo. Somos limpios de todo el pecado del pasado, de toda inmundicia, y tenemos que cambiar la manera en que pensamos para así cambiar en una vida transformada en Cristo Jesús, regenerada por el Espíritu Santo. Así como el pueblo de Israel, después de estar 400 años de esclavitud en Egipto y salieron al desierto, pasaron 40 años de tratar de cambiar una mentalidad de esclavitud. Nosotros venimos a Cristo, nuestra vida empieza a cambiar, pero todavía empezamos a transformar esa mentalidad de la esclavitud del pecado, siempre pensando nosotros que nos va a pasar cosas y todo porque hicimos mal en el pasado, o traemos una maldición y todas esas cosas que traen a nuestras vidas pensamientos negativos. Y tenemos que descubrir que cuando usted ya es una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y el Espíritu Santo empieza a orar en su vida, a regenerar tu vida y a transformarte de una manera como solo lo sabe hacer Dios, el arte de transformar tu vida y tu ser. La regeneración, para ser regenerados tenemos que nacer de nuevo. Entonces vamos a ir con detalles, sobre todo en un episodio de la Biblia tan lindo, donde Jesús se encuentra con Nicodemo, un gran fariseo, conocedor de la ley. Sin embargo, no conocía bien claro de la salvación y lo que requiere entrar al cielo. Necesitó el maestro de nuestro Señor Jesucristo. La regeneración es un acto divino que imparte al creyente penitente una vida nueva y más elevada en unión con Cristo. Cada vez que pensamos y obramos y dejamos a disposición nuestras vidas, nuestra alma, nuestro espíritu a la obra del Espíritu Santo, y empieza la transformación en nosotros, cada vez más esa etapa nos lleva a esa vida elevada con Cristo Jesús. 1 Juan 5 nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrado por él. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Una de las evidencias en nuestro mover de regeneración que somos hijos de Dios es porque fielmente creemos
que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús nos rescató y nos salvó de esta vida pecaminosa. Juan 3:7 nos advierte de nuevo el diálogo que tenía Jesús y Nicodemo dice: no te maravilles de que te dije, hoy es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Todo aquel que nace del Espíritu empieza una vida de transformación, llena de propósitos de parte de Dios. A veces ni los entendemos porque sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, sus caminos son mejores que nuestros caminos. Pero sí sabemos efectivamente de la transformación que empieza a ocurrir a nosotros. Si usted es un creyente de meses o de años, usted va a descubrir y piensa en este momento y mire hacia atrás y acuérdese lo feo o lo fea que eras y cuánto Dios ha cambiado tu vida. ¿Te acuerdas cuando te enojabas por cositas pequeñas y pegaba gritos y echaba pataletas y le hacía la vida difícil a toda tu familia? Y ya no, ahora te la hacen difícil a ti porque ahora has cambiado, eres tú. Eso es el plan de Dios, regenerar tu vida, hacerte una nueva criatura, quitar ese gen malo y entrar a transformar tu vida con el gen bueno. Cuando nosotros estamos en el proceso, antes de Cristo estábamos degenerados, el gen estaba malo porque estaba pecaminoso, estábamos muertos en pecado y apartados de Dios. Sin embargo, cuando viene el Espíritu Santo y aborda nuestras vidas y empieza a transformarnos, entonces ya empezamos a morir, pero al pecado, y a vivir para Dios. Gran diferencia cuando empezamos a ser transformados. En una de las clases anteriores hablé de justificación. Hay una diferencia para entender entre justificación y regeneración. La justificación es un cambio de posición, mientras que la regeneración es un cambio de condición. Mientras que la justificación es un cambio de condición legal delante de Dios, la regeneración es un cambio espiritual y moral delante de Dios. Mientras que la justificación es necesaria porque el ser humano es culpable delante de Dios, la regeneración es necesaria por el ser humano se ha corrompido delante de Dios. La regeneración quita ese gen corrupto y nos da una transformación para aceptar lo perfecto de Dios, lo limpio de Dios, el cambio que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. La regeneración es una limpieza, es una manera también de explicarlos. Sabemos que nuestro ADN tiene cromosoma, que es justamente cromo es color y soma cuerpo, y nosotros cuando venimos a caminar, empezamos a caminar en el Espíritu Santo y a ser transformados por la obra del Espíritu Santo, nuestro color cambia, nuestro cuerpo cambia, porque el cambio y la regeneración hace en nuestra vida espiritual, hablando en nuestro cuerpo espiritual, empieza a transformar nuestra alma y empieza a limpiar nuestra alma el Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra de Dios. Nuestro ADN empieza a ser transformado. Usted sabe que en nuestros días se estudia mucho el ADN para prevenir ciertas enfermedades, para prevenir personas, inclusive se descubren que hay familias que vienen ya con ciertas enfermedades que les da y tratan de estudiar a ver cómo pueden cortar esos tipos de gen para así las personas que nacen de esa familia eviten esa futura enfermedad. Sin embargo, nosotros sabemos que a través del Espíritu Santo nuestro gen espiritual empieza a ser transformado de un alma sucia, de un alma llena de complejos y circunstancias y pecados, a una alma limpia que alaba, que agrada, que adora al Señor. Tito nos explica con detalles unas palabras muy lindas. El libro de Tito, escrito por el apóstol Pablo, pero el libro de Tito dice lo siguiente: nos salvó. ¿Quién nos salvó? Dios. No por obras, como lo hemos repetido muchas veces, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Miren esto: por el lavamiento
de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En lo que es la regeneración, pasan dos cosas continuamente, y es la renovación del Espíritu y el lavamiento de nuestra alma. Quiero que algo muy lindo para todo el que ha caminado con el Señor. Yo por la gracia del Señor ya llevo muchos años caminando con el Señor y he descubierto algo muy lindo. La vida cristiana jamás es aburrida, jamás es monótona. Siempre Dios tiene algo nuevo para nosotros, siempre nos renueva. Dice la palabra que el camino en Dios va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Siempre, si usted ve pendiente de las disciplinas espirituales, de estar conectado con el Espíritu, de no contestar al Espíritu Santo, de mantenerse limpio de amargura y cosas que pueden afectar tu caminar, y entregar todo pecado al Señor, porque obviamente estamos en proceso. Una de las cosas que quiero que se quiten el peso de encima muchos de ustedes es que algunos de ustedes ya quieren ser perfectos. Yo sé, yo entiendo eso, porque yo tenía esa tendencia al perfeccionismo y la aprobación y quería ser perfecto. Ya soy cristiano, entonces ya soy perfecto, soy lo último, soy la última Coca-Cola en el desierto, mire cómo perfumadito y bonito soy. Sin embargo, descubrí que toda mi justicia propia, mi propia justicia, igual que trapos sucios. Entonces que empecé a descubrir la gracia de Dios, que a pesar de quién soy yo y cómo camino yo, a pesar de eso, la gracia de Dios inunda y transforma mi vida a través de la regeneración del poder del Espíritu Santo, cuando le permitimos a él obrar. Escuché un aleluya en esta mañana, o no sé, o están dormidos. El alma salva es completamente bañada de las inmundicias de la vida vieja. Cuando vengo al Señor, mi alma cambia y me baño completamente por la sangre de Cristo Jesús. Mi alma se emblanquece a través de que confesé a Jesús como mi Salvador y empecé a caminar por medio del Espíritu Santo, una vida regenerada. ¿Qué hace también la regeneración? Me aviva, me da vida. Sabemos que Jesús nos advirtió en Juan capítulo 8, nos advirtió que capítulo 10, perdón, en la que el ladrón venía a matar, robar y destruir, capítulo 10, versículo 10. Pero él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Cuando nosotros empezamos a caminar por fe, porque cuando venimos a recibir esa fe, después les voy a decir cuáles son los brazos que aceptan la regeneración, que es la fe y el arrepentimiento. El Espíritu Santo empieza a vivificar nuestras vidas. Empieza el Espíritu Santo a darnos a nosotros el entendimiento y la sabiduría, y nos empieza a cambiar nuestra mente por la mente de Cristo, y empezamos a tener pensamientos para bien y no para mal, y empezamos a caminar una vida distinta. Ya las cosas que antes nos parecían bien, lo que era la parranda, la farándula, el estar rumbeando, ya como que no. Ahora queremos alabar, exaltarlo a Él, buscar su rostro, ayunar, buscar su rostro, adorarlo a Él, porque está pasando una transformación. Si no está pasando a ustedes, porque usted no está dando que el Espíritu Santo lo transforme. Pero yo me acuerdo, en mi caso, recién convertido y caminando en el Señor, ya casado y demás, cómo empezó a vivificar mi vida, a cambiar mi vida, y las cosas que ya no me gustaban, empezaron a gustarme. La alabanza, la adoración, el estudio de la palabra, el leer la Biblia, en buscar del Señor. Y las cosas que antes me gustaban dejaron de gustarme. El enojo, la rabia, la envidia, el egoísmo, los malos entendidos, los pleitos y las contiendas y el mal humor. La esencia de la regeneración es una nueva vida impartida por Dios Padre, por medio de Cristo y por la obra del Espíritu Santo, lo dice Myers Perland. En otras palabras, la Trinidad toda colabora, obra a favor del no creyente para que su vida sea transformada, su vida tenga propósito y su vida llegue a hacer cosas claves para con Dios. Colosenses 3:10 nos afirma: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Algo que te va a pasar a ti a medida que tú has confesado a Jesús como tu Salvador y empiezas a caminar en fe, en ese arrepentimiento y en esa fe, empieza a ser renovado, empieza a tener grandes sueños para Dios, empieza a tener grandes ideas para alabarlo a Dios, para agradarle a Dios, porque nuestra vida es cambiada, tenemos una nueva vestimenta, estamos revestidos del nuevo que de la nueva vida en Cristo Jesús.
llenos del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo, el cual nos va cambiando, el cual conforme a la imagen de lo que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El Espíritu Santo empieza a cambiarnos a nosotros y nos va cambiando de esa manera y renovando hasta un conocimiento pleno. De nuevo, para los que son extremados en lo que es la perfección, les recuerdo que a veces tropezamos. Si usted es un bebé en Cristo, obviamente que usted intercambia pañales, va a querer la lechecita, que es la palabra de Dios inadulterada, y si empieza a gatear y empieza a caminar, se va a tropezar, es normal. Dios ya previno eso. Dios sabe que vas a tener algunos tropiecitos, pero Dios usa todo para que todo obre para bien para tu vida. Dios dice bien claro que todo obra para bien para aquellos que aman a Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Todo obra para bien para los que aman a Cristo Jesús. Romanos 8:28. Aún David entendió el concepto de lo que es la regeneración y la importancia después de que él cayó en un pecado muy grave de adulterio y estaba él afectado por el pecado. Cuando lo tenía guardado, lo tenía escondidito, hasta que vino un profeta, Natán, y le dijo: no es así, David, hiciste algo muy mal, y se lo dio a través de una ilustración. Y David se rasgó sus vestimentas y vino un verdadero y sincero arrepentimiento, siendo un hombre de Dios. David cometió un grave pecado, pero David no se quedó en ese pecado el resto de su vida. Se arrepintió, continuó escribiendo la palabra del Señor, continuó luchando en la vida. Tuvo muchas consecuencias de ese pecado, obviamente, tuvo muchas consecuencias, pero nunca bajó su fe. Continuó amando a Dios, porque era un hombre llegado al corazón de Dios, un hombre muy especial que adoraba al Señor. Y él hizo un clamor en el momento más frágil de su vida, en el momento que él reconoció que le había fallado a Dios, más allá de lo que era un gran luchador. Él venció a Goliat, venció a un oso, venció a un león. Muchas cosas hizo en su tiempo de gran héroe David. Sin embargo, en el momento que él cayó y reconoció el grave error que él tuvo, dijo al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La regeneración nos limpia. La regeneración nos ayuda a avanzar. El reconocimiento nos ayuda a avanzar. Muchas veces nos quedamos nosotros con fallas y limitados y no progresamos y no prosperamos en nuestra vida cristiana, porque el pecado a veces nos trae peso, porque el pecado trae un peso, es normal. Sin embargo, cuando nosotros nos arrepentimos y le decimos al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Por más pecado que se haya cometido, Dios empieza a obrar en nosotros y a renovarnos y a regenerar nuestra vida. Efesios 2:1, Pablo nos escribe: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El poder de la regeneración. La vida antigua estábamos muertos. En la vida antigua nosotros no contábamos. Hay películas por ahí que dicen las famosas películas de terror de la noche, de los muertos que andan en la oscuridad y en la noche. Pero hay muchos muertos que andan de día y a la luz del día, y son aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, que no han recibido a Cristo como Salvador. Esos están muertos. Pero nosotros estábamos muertos, pero Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. ¿Qué es la generación? ¿Qué es la naturaleza de la generación? Una creación. El resultado práctico es un cambio radical en la naturaleza, el carácter, los deseos y los propósitos de la persona. Sí, esto va a suceder. Si usted de verdad está siendo regenerado, va a encontrar una evidencia que gente lo va a mirar y dice: ¿qué le pasó a usted? ¿Qué te pasó? ¿Por qué has cambiado tanto? ¿Por qué ahora sonríes tanto? Antes era un amargado. ¿Por qué ahora dice toda la verdad? Antes era un mentiroso. ¿Por qué ahora es tan sencillo? Antes era un vanidoso.
¿Por qué eres tan humilde? Antes era soberbio. Es una de las evidencias. Si alguien jamás te ha preguntado a ti algo de ese estilo, eras esto y ahora es esto, es porque no estás siendo regenerado. Y ese no es problema de Dios, ese es problema nuestro, porque Dios solamente obra con lo que le damos. Dios es caballero, Él no va a obrar. Si usted tiene problemitas con ciertas actitudes, con ciertos vicios, con ciertas características de tu vida y no la entrega a Dios, nada va a pasar. Pero cuando usted dice: Señor, me enojo mucho, Señor, a veces digo mentiras, Señor, a veces me da envidia, celos, egoísmo, a veces pienso solamente en yo, quítame eso, Señor. Entonces la regeneración está siendo efectiva en ti. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. El plan de Dios al regenerarte a ti, ya Dios tenía tareas para ti. Yo no pensé jamás en mi vida que estaría aquí en un púlpito. Jorge Cárdenas, jamás. Pastor, sí que menos. Nunca ambicioné esta posición. Le corrí. Cuando Dios me decía: es tu turno, yo volteaba: Señor, hay otro por ahí, no cuente conmigo por ahora, Señor. Hasta que Dios tomó mi vida. Así te pasa a ti cuando escuchas la voz del Espíritu Santo. La gran transformación que ocurre en la generación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva, repita conmigo: nueva. ¿Dónde estás? Nueva. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso no tenemos que estar. Algunos les encanta, algunos creyentes les encanta volver atrás. Cuando yo hice esto y cuando hice lo otro, y pensar y hasta glorificar la vida pasada. No. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. La naturaleza de la regeneración también nos implica y nos impacta con la resurrección, volver a nacer. ¿Y qué es la resurrección? La regeneración es ese gran cambio que Dios opera en el alma cuando le comunica vida, cuando le hace resucitar de la muerte en el pecado a una vida de justicia. Lo dijo Wesley. Ahora bien, Colosenses nos describe: con Él fuiste sepultados en el bautismo, y en Él fuiste también resucitados por la fe y en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Otra cosa que le digo a nuestra gente que está viendo: la importancia de la evidencia externa. Cuando internamente hemos sido transformados y cambiados, también pasamos por las aguas, somos bautizados, y en las aguas pasan algo importantísimo, una evidencia externa de nuestra fe. Está el arrepentimiento y está la fe, y después viene el bautismo en agua, que es la evidencia de que estoy en Cristo Jesús y que ahora mi vida es transformada en el agua. ¿Y qué significa eso? Que fuimos sepultados en el bautismo, y en él fuimos también resucitados por la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Cuando nosotros vamos a las aguas, somos bautizados por inmersión, ya de adultos, no de niños pequeñitos, sino ya de adultos, porque tenemos ya fe y entendemos lo que estamos haciendo. Entonces, cuando vamos a las aguas, entramos en la inmersión de las aguas, descubrimos que, número 1, el hombre viejo muere. Número 2, el hombre viejo es sepultado. Y número 3, el nuevo hombre es resucitado cuando sale de esas aguas. Si no has considerado un bautismo, adviértame, voy allá a Nicaragua, Venezuela, donde sea, y los bautizamos. Romanos 6:4 nos advierte de nuevo, lo mismo que está en Colosenses, lo reafirma, porque somos sepultados juntamente con Él. O sea, el viejo hombre sepultado, va a la tumba, para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. La regeneración nos habla, y la necesidad de regeneración es la siguiente. Vamos a la pregunta profunda de Nicodemo. Sabemos que lo que es la naturaleza de la regeneración
encontramos nosotros que hay una necesidad en cada uno de nosotros de ser regenerados. Es parte del paquete completo de la salvación. Porque el hombre en sí no puede cambiarse a sí mismo. Por eso la pregunta de Nicodemo es: ¿qué hay que hacer para entrar al reino de Dios? Y Jesús le dijo: hay que nacer de nuevo. El hombre no puede cambiarse a sí mismo. Yo puedo hacer todos los esfuerzos, pero puedo tener buena conducta, puedo tener una buena moral, pero eso no va a transformar mi vida para la eternidad. Me hace una persona decente y juiciosa, pero no me hace una persona apta para el reino de Dios completamente. Entonces, el hombre no puede cambiarse por sí mismo. La transformación debe proceder siempre del cielo. Juan 3, 1 al 3 dice: había un hombre en los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales de que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Estaba tan fuera de lugar lo que pensaba Nicodemo, siendo un fariseo, conocedor de la ley. Estaba tan fuera de lugar que sale con otra cosa totalmente opuesta. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Eso es ser regenerado. No te maravilles de que te dije: hoy es necesario nacer de nuevo. De nuevo Jesús hablando. El viento sopla donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? De cierto digo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Cada vez que glorificamos el nombre de Jesús, somos participantes de esa naturaleza divina que el Padre nos dio. 3 cositas más sobre la regeneración. Los medios de regeneración es agencia divina. Somos regenerados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente de la regeneración. Es el agente regenerador, el que transforma nuestras vidas. No es por fuerza ni por ejército, mas por su Espíritu, dice el Señor. Lo que nace en la carne es, y lo que nace en el Espíritu es. Los medios de la regeneración también hay una preparación humana. ¿Cómo se recibe? El hombre recibe la regeneración como acto soberano a través de 2 cosas: arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. También la regeneración tiene efectos. Somos adoptados, somos hijos de Dios. Por él clamamos: Abba, Padre. Porque dice Gálatas 4, 5, 7, dice: para redimir los que estaban bajo la ley, a fin de que recibáis la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La regeneración también nos aclara que estamos unidos con Dios por medio de Cristo Jesús. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Aleluya, por el Espíritu Santo. Y hay otra cosa como final que ocurre cuando somos regenerados. Nuestra vida empieza a cambiar y empezamos a cambiar en pasos de justicia, en las justicias por amor de su nombre. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado.
no lo practica. Puede caer, pero no lo practica. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando usted empieza a que está haciendo algo y sabe que es mal, y la conciencia te empieza a afectar, y tú quieres hacer cambios, y empiezas a sentirse mal, y empiezas a pedirle a Dios: Dios, esto no está bien, ayúdame a cambiar y a transformar mi vida. Es parte del efecto del Espíritu Santo, el generador, el que está regenerando tu vida, para que tengas arrepentimiento sincero y camines en la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios.